Dios bendiga en esta hermosa tarde a todos los radioescuchas a través de estas ondas radiales. Les saluda desde Puerto Rico el apóstol Israel Rodríguez, y hoy queremos compartir con todos mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas a través de todas las naciones del mundo una hermosa palabra de Dios, de Hashem, de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Y esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 30. Pero quiero ponerle como esta es la segunda parte de el mensaje que traímos la semana pasada de la mujer samaritana. Pero hoy vamos a seguir el tema de rompiendo los paradigmas culturales en las naciones, para traer a colación que el Señor es el Dios de todos los seres humanos. Y dice la palabra en Lucas capítulo 10, verso 30, una parábola de el buen samaritano. Y dice así, de la siguiente manera: respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlos y de darle golpes, se fueron dejándolos medio muertos. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y lo vio y tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y viéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero
y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Amados hermanos, amados amigos, amadas amigas que nos escuchan en esta hermosa tarde, dice la palabra que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era la ciudad del pueblo de Dios, la ciudad del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Era la ciudad bendecida por Dios, bendecida por Hachén. Y fíjese que siendo Jerusalén una ciudad importante, habían personas importantes en aquella ciudad. ¿Qué nos demuestra esto? Que también bajaban de Jerusalén a otra ciudad que se llamaba Jericó. Y esta ciudad de Jericó también era una ciudad importante y vivían personas importantes. Y esta distancia de Jerusalén a Jericó eran unos 30 kilómetros de distancia. Y era una región y aquel lugar era un lugar escabroso, un lugar muy peligroso, oscuro. Sin embargo, todas estas personas importantes era la vía o era el camino que usaban para llegar a Jericó. Y fíjese que las Sagradas Escrituras, la Torá, nos habla en el libro de Levíticos que los sacerdotes, como los levitas, no podían tocar muertos. Mas sin embargo, este hombre no estaba muerto, estaba casi muerto, dice Jesús, casi muerto. Y fíjese que el sacerdote
El hombre que estaba bajo la responsabilidad de la autoridad de Dios para tener compasión, tener misericordia, ¿verdad? Y demostrar el amor de Dios al prójimo, aferrándose a la Torá y justificando su conducta de no ayudar al prójimo porque no podían tocar muertos. Pero aquí no dice que este hombre que fue golpeado y atacado por los malhechores, por estos ladrones, no lo habían matado, lo dejaron casi muerto. En otras palabras, que podía el sacerdote hacer una labor humanitaria de ayudar a que esta vida, esta persona que estaba al borde de la muerte, no muriera, socorriéndola y llevándola a un lugar donde fuera ayudada para que se fuera restaurada, fuera bendecida y no perdiera su vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay personas religiosas, hay muchas religiones en el mundo, muchas religiones, que a través de sus formas y de sus maneras culturales, religiosas, se amparan en unas costumbres y unas posturas para decir y hacer cosas que según ellos son cosas que lo hacen en nombre de Dios. Y la Torá dice, Deuteronomio capítulo 5, donde habla de los mandamientos de Dios, que dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, que no podemos jurar, no podemos decir en el nombre de Dios cosas que están en contra de dañar o de destruir o de arruinar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestras hermanas. No importa la nación, no importa la cultura, no importa el lugar, el país. Jesús vino para establecer y cumplir la ley de Dios, porque estos religiosos que Jesús había delegado para que se cumpliera la ley eran los primeros que violaban la ley, que no tenían misericordia del prójimo. Y Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que dejar su trono, su morada celestial junto al Padre, y encarnarse, tomando forma de hombre, forma humana, para venir como el Cordero Pascual
como aquel cordero que se mató cuando la muerte de los primogénitos en Egipto, para que el pueblo y los primogénitos que habían en el pueblo de Israel no murieran. Y Cristo, viendo que su pueblo no había, a través de las generaciones, no había podido someterse a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, tuvo que darse la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente darse en propiciación y redimirnos de la maldición del pecado y ponerle un pare al pecado, porque los pensamientos del hombre eran de continuamente al mar, y había que buscar una alternativa, porque ya los machos cabríos, ya los corderos, todas estas fiestas que se celebran en la tradición judía no paraban el pecado, no lavaban, no limpiaban, no santificaban el alma, el espíritu, la mente y el corazón del pueblo de Dios, de la creación de Dios. Y Jesús se hizo el Cordero Pascual, y fue la Pascua, fue ese Cordero Pascual que murió en la cruz del Calvario para hoy, en amor, demostrarte a ti y demostrarme a mí su amor y enseñarnos cuál es el verdadero amor y cuál es la verdadera verdad. Y la verdad no es una religión. La verdad no es ser religioso. La verdad está en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La verdad es Cristo. Y Jesús dijo: y me conoceréis a mí, que soy la verdad, y cuando me reconozcan como mi Señor, como mi Salvador, y reconozcan el sacrificio que yo hice en propiciación por los pecados de todos los seres humanos, y vamos a la cruz del Calvario, le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, perdóname mis pecados y lávame con tu sangre. Entonces esa verdad que es Cristo nos libera de toda maldición del pecado, de toda maldición de juicio, de toda maldición de enfermedad, de toda plaga que contamina el alma y el espíritu de las personas que están atadas, viciadas por la obra de las tinieblas. Y hoy vemos en esta parábola, que es una enseñanza que demuestra la verdad de Dios, la verdad del Señor. Y fíjese que también pasó el levita. Y hay personas que sirven en los templos, sirven en las iglesias, y son servidores, y creen con servir en la casa de Dios y en el templo, como lo hacían los levitas, que le había sido delegado por Dios para mantener el orden y cuidar y velar por la casa de Dios.
Mas sin embargo, había un prejuicio, y eran que los samaritanos y los judíos eran enemigos. Y si nos vamos a la Torá, vamos a encontrar que desde el principio, de las 12 tribus, sale también la generación de los samaritanos. Y usted se preguntará, pero ¿cómo sale de la generación de las 12 tribus? Pues sencillamente, Dios creó a Adán y creó a Eva y dijo: creced, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y ahí se formaron los 12 patriarcas que nos habla la Torá. Lo que pasaba que los samaritanos eran judíos, y al mezclarse con otras culturas, con otras razas, los judíos puritanos no los reconocían como judíos y los despreciaban porque se habían mezclado con otras razas, cosa que según la Torá, según la ley, habían violado y quebrantado la ley. Pero aquí hay una enseñanza bien importante, aquí hay una enseñanza bien grande. Y la enseñanza es que Jesús usa esta verdad para manifestar y ponerse en el lugar como un buen samaritano, para enseñarle a los judíos, a los sacerdotes del templo y a los levitas que Él no vino al mundo a repudiar o a rechazar a ninguna persona. Él vino al mundo a dar su vida en expiación por los pecados de todas las personas, de todas las naciones, de todos los seres humanos, de todas las vidas. No importa la raza, el color, la religión. La única verdad es Jesucristo. Amado amigo, amada amiga, tú que estás a la distancia, estás allá al lado occidental, oriental del mundo, quiero dejarte saber claro que la única verdad sobre la faz de la tierra no es las religiones que usted practica, porque la religión no salva. Seguir a un líder religioso no salva. Pero Jesucristo no es un líder religioso. Jesucristo no es un profeta como lo tienen los judíos, como lo tienen los musulmanes y como lo tienen otras religiones que no creen que Jesucristo murió en la cruz, que resucitó el tercer día para darnos la garantía de que cuando Él venga, o cuando la muerte venga a nosotros, Él nos va a levantar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo santificado, para llevarnos a su reino celestial, a morar con Él por toda la eternidad.
Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que solamente Jesucristo es la verdad, es el único que tiene el poder, es el único que tiene la autoridad, es el único que tiene el dominio sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el enemigo. Y es el único que puede libertarte a ti y a mí de toda maldición de pecado y de juicio. Pero necesitamos todos y cada uno reconocer a Jesús como el único y exclusivo Salvador y Redentor del mundo. No es la religión que salva, no son los rituales. Aquí vemos dos hombres que servían en el templo, que habían sido ordenados por Dios, pero ninguno de los dos tuvo compasión de su prójimo. Cuando en los mandamientos de Dios en la Torá nos habla que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Póngase usted, amado amigo, amada amiga, en el lugar de esta persona que fue golpeada. Si usted hubiera sido la persona que hubiera sido golpeada y yo estuviera pasando por allí como un levita o tal vez como un sacerdote y no hiciera misericordia con usted y no lo levantara y no lo llevara al mesón, al lugar, al hospital, al lugar de donde lo pudieran curar, donde lo pudieran tratar sus golpes, sus heridas. ¿Usted cree que yo estoy cumpliendo con los mandamientos, que estoy cumpliendo con la Torá? No, no estoy cumpliendo con los mandamientos, no estoy cumpliendo con la Torá, porque Jesús nos mandó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, si a ti no te gusta que te hagan daño, si a ti no te gusta que te falten el respeto, que te difamen, si a ti no te gusta que te hagan el mal, pues tampoco tú, si realmente crees en el Señor y crees en Dios y crees en esta palabra y crees en la Torá, déjame decirte que si crees en esta palabra, tienes que someterse. Todos tenemos que someternos a la voluntad del Señor y vivir su palabra, su mandamiento, porque en vano sería el que nosotros fuéramos a la casa de Dios, a adorar al Señor, a clamar al Señor, a pedirle a Dios, cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús está rompiendo con ese paradigma cultural, racial, que hoy en muchas culturas, en muchos lugares del mundo, se hace acepción de personas. Si tú no eres de mi religión, tú no puedes entrar en mi reino. Tú no puedes estar compartiendo con nosotros. Tú no te puedes mezclar con nosotros. Tienes que ser igual que nosotros. Y eso es lo que está pasando hoy en el Oriente. Hoy, lo que está pasando en Siria y en todos estos países, que en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios en vano, están matando a sus hermanos y a sus hermanas, que son su propia sangre. Porque todos y todas somos creados y creadas por Dios.
Entonces, si hemos sido creados, todos los seres humanos, todas las personas, por Dios, pues entonces no podemos hacer diferencia en que yo soy judío, yo soy musulmán, yo practico la religión musulmán, yo practico la Torá, yo practico tal o cual religión, y esa es la verdad, y esa es la que me va a llevar al cielo, y esa es la que me lleva a Dios, y eso es lo que yo hago en nombre de Dios. Déjame decirle que si usted mata a su prójimo en el nombre de Dios, usted es un criminal. Porque usted tiene que amar a su prójimo. Y el pueblo judío, el mismo pueblo de Dios, los mismos religiosos de la época de hace 2000 años atrás, aproximadamente, los del Sanedrín, los sumos sacerdotes y todas estas personas, Herodes, el rey Herodes, que se lavó las manos, el Pilato y todos estos líderes romanos que imperaban, que gobernaban en aquel tiempo, y todos estos rabinos, intérpretes, escribas, fariseos, saduceos, levitas, que eran los que representantes en el nombre de Dios en la tierra en aquel tiempo, fueron los mismos que crucificaron a Jesús, los mismos que no reconocieron al Señor. Como dice en Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Y quién eran los suyos? ¿Quién era el pueblo escogido de Dios? El pueblo de Israel, el pueblo judío, era el pueblo escogido de Dios. Y he sido siempre su pueblo. Esto no quiere decir que el pueblo de Israel no sea el pueblo de Dios. Pero sí queremos plasmar la realidad de que los judíos de aquella época y todavía siglo XXI no creen en el Mesías, no creen en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y lo tienen como un profeta. Y déjenme decirle que Jesucristo sí vino al mundo y está comprobado científicamente, porque se han hecho excavaciones arqueológicas en Jerusalén, en la tumba donde murió Jesús. Se hicieron arqueología en lo que en aquel momento se llamaba el Gólgota o el Calvario, donde murió Jesús, y allí se ha encontrado a través de arqueólogos, peritos, en encontrar osamenta humanitaria y en encontrar comprobar científicamente generaciones que han pasado sobre la faz de la tierra, y eso ha demostrado la realidad de que Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario, de que Jesús sí fue sepultado en una tumba y que sí Jesús se levantó al tercer día de los muertos. Hoy ninguno de los religiosos, ni Mahoma, ninguno de estos religiosos, ni Mita, ni nada de estas personas que han dicho que van a resucitar y que están esperando la resurrección, no van a resucitar, porque el único que tiene la autoridad y tiene el poder y le quitó la llave a la muerte fue Jesucristo. El único que puede levantar de los muertos es Jesucristo. Nadie más en este mundo, nadie más sobre la faz de la tierra, nadie más en el cielo tiene la potestad de hacer milagros y prodigios
como el milagro más grande, que es tú reconocer a Cristo como tu Salvador. Ese es el regalo más grande que tu amigo, tu amiga puedes hoy recibir. Ese es el milagro más grande, más hermoso que tú, amado amigo, amada amiga, tú puedes tener de tu lado. Y fíjese que Jesús hace la comparación de él mismo, se compara a él mismo con un buen samaritano, para demostrarle a los judíos cuál es la forma y la manera en que nosotros tenemos que tener misericordia, tenemos que demostrar el amor de Dios para con nuestro prójimo. Fíjese que este samaritano era un hombre importante, tal vez era un comerciante, era una persona que a lo mejor tenía dinero y, ¿verdad?, por la forma en que se describe aquí en las Sagradas Escrituras. Mas sin embargo, cabalgaba por allí y se bajó y montó sobre su cabalgadura a este hombre, lo vendó, lo curó con aceite y con vino, lo vendó y lo llevó allá al hospital, lo llevó al mesón. Y no solamente lo llevó, sino que se quedó allí cuidando de él. En otras palabras, lo que tenía que hacer el sacerdote, lo que tenía que hacer el levita, en misericordia, en amor, conforme a la ley y conforme a los mandamientos de Dios, no lo hicieron. Sin embargo, según la religión y la práctica de los samaritanos, tampoco ellos podían tocar muertos, porque se les reconocía como personas inmundas también. Sin embargo, el hombre entendió que ese hombre no estaba muerto, que sí lo podía ayudar. Vemos aquí la diferencia en que las personas se justifican para no hacer bien al prójimo, y los que realmente van por encima de su religión y se compadecen y tienen misericordia y demuestran amor, como lo está haciendo este samaritano, que lo monta, lo cura y lo lleva al mesón, lo lleva al hospital, lo cuida y lo deja a cargo de un cuidador y le paga al cuidador por mantener con vida y curar este hombre que había sido golpeado por estos malhechores en un lugar que se prestaba para que los malhechores, los que robaban, los que hacían fechorías, hicieran daño a las personas inocentes que pasaban por aquel camino, aprovechándose de que aquel camino era un camino oscuro, un camino escabroso, un camino ¿verdad?, nada fácil de cruzar, pero que ya todo el mundo pues pasaba por allí. Y esto nos enseña que tanto un sacerdote como un levita no demostraron amor al prójimo. Entonces, Jesús hace la pregunta: ¿cuál de ellos tuvo misericordia de este hombre que fue golpeado por los malhechores? Y este hombre le contestó
El que tuvo misericordia, el que lo ayudó, el que lo llevó al hospital y lo cuidó. Ese fue el que tuvo misericordia, el que tuvo amor por su prójimo. Y Jesús le dice, ves y haz tú lo mismo. En otras palabras, que hoy queremos demostrar una vez más que para nosotros hacer el bien tenemos que tener el amor de Dios, tenemos que tener la misericordia del Señor, tenemos que tener compasión de Dios, porque por más que usted y yo practiquemos una religión o practiquemos ya sea lo que sea, que Cristo no es religión, Cristo es vivir a Cristo, vivir su palabra, vivir sus mandamientos, vivir lo que Dios estableció en su palabra. Y esto no es religión, esto es una vivencia diaria. Y esto es lo que yo quiero, amado amigo, que tú hoy puedas comprender, puedas entender y puedas reconocer que solamente Jesús, que solamente Hashem, que solamente Yeshua es el único. Yeshua Hamashiach es el único que tiene el poder de salvarte, de libertarte, de sanarte, de restaurarte. No importa en la condición que te encuentres, no importa la crisis que tú tengas, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa el problema que tú tengas, no importa en el estado en que tú te encuentres, seas pobre, seas rico, seas de la cultura que sea, de la raza que sea, Jesús hace provisión para tu vida. Jesús te dice, ven a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie irá al Padre si no es por mí. En otras palabras, que tú tienes que reconocer a Cristo como lo reconocí yo y como yo lo estoy practicando. Porque yo no practico una religión, yo vivo a Cristo. Porque Cristo mora en mi corazón, Cristo vive en mi corazón. Cristo es el amor de mi vida. Y Él quiere ser el amor de tu vida. Y cuando tú experimentas lo que es la salvación de Cristo, lo que es el perdón de pecado de nuestro Señor Jesucristo sobre tu vida es transformada, tu vida es cambiada, tu vida es restaurada por la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar a todos y cada uno de nosotros, que como hermanos y como hermanas le reconozcamos como hijas e hijos de Él, vengamos y le digamos, Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, como reconoció aquella mujer samaritana, y yo quiero ser de bendición a mi prójimo, y yo quiero demostrarle amor a mi prójimo, y yo quiero, como tú hiciste, Señor, con este hombre, que no tuviste prejuicio, no lo prejuiciaste, sino que lo levantaste y lo curaste y lo vendaste y lo llevaste al mesón. Así quiero, Jesús, hacer contigo. Jesús quiere levantarte del pozo cenagoso, quiere libertarte de la droga, del alcohol, quiere libertarte de los vicios, de toda obra de las tinieblas, de la brujería, de la hechicería, del levianismo, del ocultismo, de todas esas cosas destructivas que van en contra de los mandamientos de Dios y en contra de la voluntad del Señor. El Señor quiere libertarte porque Él es la única verdad. Él es el camino, Él es el que ha trazado el camino para tu vida. Pero depende de ti, no depende de mí, no depende del Señor. El que tú hoy le reconozcas
como el Dios de tu vida, como el Señor de tu vida. Que tú hoy hagas misericordia como Él la hizo. Por eso Él quiere crear hombres y mujeres, quiere transformar hombres y mujeres que sean de bendición en su reino. Porque Él estableció su reino. Y su reino es para bendecir a las naciones, para bendecir al mundo, para amar a nuestros prójimos. No para odiarnos, no para destruirnos unos a los otros, no para matarnos unos a los otros. Porque dice la palabra, dice los mandamientos, no matarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Aprender a amar, aprender a tener misericordia. En otras palabras, que los judíos no hacían misericordia a menos que fueran judíos. Y Jesús vino a romper con esos paradigmas, con esos esquemas, con esos prejuicios, de que en su reino todos somos iguales, de que todos tenemos derecho a la salvación, de que todos y para todos Él murió en la cruz del Calvario, que para todos hay salvación, hay redención eterna, hay vida después de la muerte. Pero ¿cómo hay vida? Aceptando al Señor, reconociendo al Señor, viviendo los mandamientos del Señor. Una vez que reconozcamos al Señor, nos pongamos en las manos del Señor, nos dejemos corregir y nutrir por la palabra del Señor, el Señor empieza el proceso de cambio, de transformación en nuestros corazones, a sacar toda esa vida de pecado, toda esa vieja criatura, todos esos paradigmas, todos esos esquemas del pasado que nos enseñaron nuestros ancestros, que tal vez lo hicieron de la mejor forma, pero no es la forma correcta, no es la manera correcta de usted amar y bendecir al prójimo. Entonces yo le invito en esta tarde a que usted reflexione con su vida. Tal vez en esta tarde usted no siente paz. Tal vez usted en esta tarde no se sienta amado. Tal vez en esta tarde usted sienta que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que nadie quiere ser por usted. Tal vez en esta tarde usted piense que usted no vale nada, no sirve para nada. Pero Dios te dice, mira, en mis manos tú eres la perla, tú eres el tesoro más grande, tú eres mi hija, tú eres mi príncipe, tú eres mi rey, tú eres mi reina, porque yo soy el rey de reyes y yo soy el señor de señores, te dice el Señor. Y eso es la verdadera verdad. Jesucristo no es una religión. Ya es tiempo que aprendamos a ampliar nuestra mente, nuestra óptica, a ver las cosas de otra forma, a romper con esos esquemas que no abonan nada bien a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento, que no nos hacen sentir en paz y libres para bendecir y adorar el nombre de Dios, para bendecir y adorar a Hashem, a Yeshua. Y el Señor te quiere enseñar hoy
que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va a ir a la presencia del Padre si no es a través de Él. Así que en esta tarde yo te invito a que oremos juntos. En esta tarde yo te invito a que tú y yo oremos al Señor. Y oremos de la siguiente manera. Padre Celestial, Señor amado, Señor Jesús, tú que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que te hiciste Cordero inmolado en la cruz, que derramaste tu sangre por mis pecados, para hoy redimirme y salvarme y libertarme de toda maldición de pecado, de toda maldición de juicio. Hoy yo quiero reconocerte como el Señor de mi vida, como el Dios de mi vida. Yeshua, yo quiero aceptarte. Yo quiero que entres en mi corazón. Yo quiero que salves mi vida. Yo quiero que sanes mi vida, me libertes, me restaures, cambies mi corazón, cambies mi mente, cambies mi vida. Me hagas una nueva criatura. Ya no quiero vivir como estoy, porque no me siento feliz, porque me siento vacío, desamado. Pero yo quiero que tu amor cubra y llene mi vida. Y te reconozco como el Dios que murió, que resucitó al tercer día entre los muertos, para darme la garantía de que un día, cuando tú me llames, o yo vaya a ti, o tú vengas por mí, yo pueda entrar en tu morada eterna en los cielos. Así que perdona mis pecados, te acepto como el Señor, como mi Salvador, y me libertes. Y en tus manos yo me deposito. Y quiero que me enseñes de hoy en adelante a que tú seas mi Dios, mi Salvador, y yo no ser un religioso más. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Así nos despedimos hoy de este programa, haciendo misión hacia las naciones. Les saluda su hermano y su amigo en Cristo, el apóstol Israel Rodríguez. Que el Señor los bendiga, los guarde en este hermoso día que ha hecho el Señor. Bendiciones.